Bien. Bueno, entonces en el contenido programático para hoy tenemos que hablar de las enfermedades más comunes del sistema digestivo. Ustedes saben que pues, cuando uno habla de enfermedades de algún sistema, pues hay una gran cantidad de enfermedades. Sin embargo, pues nosotros vamos a tratar de revisar las más comunes para que las conozcamos. ¿Listo? En ese orden de ideas vamos a presentar o a iniciar con nuestra presentación de hoy. Bien, entonces, habíamos dicho que el aparato digestivo entonces era ese conjunto de órganos que estaban dispuestos de tal manera que tenían una función muy importante en cuanto a nuestra nutrición. En la boca teníamos una función de ingestión, donde ingerimos los alimentos, y de deglución, que es donde pasamos los alimentos hacia el esófago. En el estómago íbamos a tener una función de digestión. Aquí vamos a digerir los alimentos, los vamos a convertir en dos sustancias, una que se llama el quilo y una que se llama el quimo. El quimo en el estómago, el quilo en el duodeno. Después íbamos a seguir al intestino, donde íbamos a tener una función de absorción y de asimilación. Y por último, en la parte más distal del aparato digestivo, vamos a tener una función de eliminación o de defecación. Entonces, las funciones del aparato digestivo son ingestión, deglución, absorción, eh, digestión, asimilación y defecación. Eso para hacer un pequeño recorderis del sistema digestivo. Y vamos a empezar entonces con algunas de las patologías. Bien. Vamos a hablar entonces del herpes oral. ¿Algunos de ustedes les ha dado alguna vez un fuego o un herpes labial? Casi que a la mayoría nos ha dado, ¿cierto? En algún momento. Este tipo de lesiones, que nosotros las conocemos como un fuego, o eso es el nombre común o el nombre general que se le da, es un fuego, se denomina realmente un herpes oral. ¿Listo? Es un tipo de herpes simple y a veces también puede relacionarse con el herpes humano tipo 1 o tipo 2. Recuerden que el herpes es una enfermedad, no es un virus que puede dar en la mucosa oral como puede dar en las mucosas genitales. Eso hace la diferencia entre el tipo 1 y el tipo 2. Provoca la irritación de la piel por quemaduras, lesiones, irritación de ganglios, manejo de estrés, alteración hormonal, fiebre, enfermedades tumorales y neumonías bacterianas. Cuando nosotros tenemos este tipo de lesiones, denominadas el herpes, no tenemos que confundirlas. Resulta que uno se acostumbra a escuchar en el común de las personas ciertas informaciones que a veces no son tan ciertas. Entonces, cuando a una persona le sale un fuego o un herpes de estos, en algunas partes escucha uno hablar o decir que tiene fiebre interna, por ejemplo, ¿cierto? Y resulta que la fiebre interna no existe. Eso es algo que no existe. ¿Cuáles son los síntomas de esto? La piel afectada queda tirante, queda irritada. Adicional, es muy sensible y produce un prurito, una piquiña
o una sensación de picazón. Va a generar unas pequeñas vesículas como unas ampollas inflamadas que son algo dolorosas. En algunos casos tienen secreción similar al pus y forman una costra. Estas van a ser las características de esas lesiones por el herpes labial. Ese tipo de herpes genera un dolor tipo ardor. Es lo que uno experimenta cuando tiene una lesión de esta, es como si le estuviera quemando o si le estuviera ardiendo. El tratamiento para limitar la infección del brote se recomienda un producto que se denomina el aciclovir. El aciclovir es un producto antiviral que se encuentra en forma de ungüento, pomada, crema y que actúa directamente sobre el virus, ¿sí? O también se puede hacer una administración oral. Ahora el aciclovir lo encontramos en tabletas de 200, 400 y hasta de 800 miligramos. Los tratamientos tienen que ser un poco agresivos y tienen que durar por lo menos 5 días. ¿Listo? En caso de que sea muy fuerte el dolor, pues vamos a utilizar algunos parches con lidocaína o con otros compuestos o medicamentos que van a aliviar o anestesiar en algo la zona afectada. ¿Ustedes han escuchado hablar de la culebrilla? ¿No? La culebrilla es otra infección por herpes, pero no se localiza en las mucosas, sino en la piel, por ejemplo en el tórax o en el dorso de las personas. Es muy dolorosa también. Es una enfermedad más de las partes rurales y es muy común. Y el virus es exactamente el virus, un virus herpes simple que genera ese tipo de infecciones. Bien, hasta acá vamos bien. Entonces, una de las enfermedades, empezando por el primer órgano del aparato digestivo, que es la boca, es un herpes oral. Vamos a tener una candidiasis. Cuando hablamos hace poquito del herpes, dijimos que el herpes era ¿qué? ¿Un microorganismo de qué tipo? ¿Bacteria, hongo, virus o parásito? ¿Un virus? Bien, es un virus. En el caso de la candidiasis, estamos hablando de un hongo. ¿Listo? La candidiasis es causada por un hongo llamado la Candida albicans. Está presente en la flora de la boca, controlada por el sistema inmunitario. Casi todas las personas en la mucosa oral o en la boca van a tener este hongo denominado la cándida. En algunos casos, este hongo se altera, crece y empieza a formar una infección. ¿Listo? ¿Cuándo? Cuando se nos disminuye o se nos bajan nuestras defensas. Cuando nuestro sistema inmunitario baja, vamos a tener entonces infecciones por la cándida o la candidiasis. ¿Cuáles son las causas? Entonces, cuando tomamos muchos antibióticos sin necesidad, cuando presentamos alguna infección que altere nuestro sistema inmunitario, como el VIH o SIDA, cuando estamos ante un tratamiento de quimioterapia o de medicamentos que inhiben el sistema inmunológico, como por ejemplo los esteroides en enfermedades como la diabetes y cuando algunas personas utilizan algún tipo de prótesis dental. Los síntomas de esta candidiasis pues son unas lesiones blanquecinas que ustedes las logran apreciar acá en la imagen. Son unas lesiones blancas que aparecen en la lengua, en la cara interna de las mejillas, o sea, al interior de la boca, en el techo de la boca, o sea, en el paladar duro, en las encías, en las amígdalas. También se caracterizan por tener una coloración o generar un eritema o un enrojecimiento, ardor o inflamación.
y pueden llegar a ser graves, sobre todo a la hora de comer. Van a generar mucha molestia. Entonces ya llevamos dos agentes que están limitados a la mucosa oral o a la boca, y son el herpes, que es un virus, y la candidiasis, que es un hongo. El herpes, que es un virus, y la candidiasis. Los dos tienen que ver con que tengamos bajas defensas en algunos momentos, y pues eso nos complica los cuadros. El problema, por ejemplo, con el herpes, es que nos da una vez y después por ahí, al pasar unos 2 años, vuelve y nos aparece, o depende en algunos tiempos de aparición. Bien, siguiente. En el caso de la candidiasis o el hongo que estamos hablando, la cándida, que es un hongo, también tenemos una sensación algodonosa en la boca y una pérdida del gusto, enrojecimiento, irritación y dolor debajo de la dentadura. En los bebés no es necesario ningún tratamiento, ya que digamos que con el paso del tiempo ellos van cediendo a la enfermedad, la van controlando. Solamente con yogur, algunos alimentos bífidos es suficiente. Hay una propiedad que tiene el yogur en relación a los hongos, y es que realmente los controla. Cuando una persona tiene una enfermedad por un hongo en cualquier parte del cuerpo, a veces utilizan un yogur con un pH neutro, y ese tipo de sustancias mejora muchísimo los síntomas y la enfermedad. En el caso de la candidiasis o de candidiasis más graves, con enfermedades como por ejemplo el VIH o el SIDA, pues ahí sí necesitamos utilizar antifúngicos sistémicos como el itraconazol o el isoconazol. Ya necesitaríamos medicamentos. Entonces, solamente cuando ya tenemos enfermedades que comprometan nuestras defensas, debemos acudir a este tipo de tratamientos. Los antifúngicos o antimicóticos sistémicos. ¿Qué significa un antimicótico sistémico? Ni idea. O un antifúngico. Cuando nosotros tenemos una infección por hongos, necesitamos un tratamiento para hongos. Los hongos o el estudio de los hongos, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? La micología. La micología es la ciencia que estudia los hongos. Entonces, una infección por hongos es una infección micótica. Micótica es una infección por hongos. Entonces, ustedes cuando han visto la propaganda de Unesia, han escuchado hablar de la onicomicosis, por ejemplo. ¿Cierto? Onicomicosis quiere decir micosis hongo y ónico uña, hongo en la uña. ¿Listo? Cuando vamos a tomar tratamientos para un hongo, pues necesitamos antimicóticos, así se llaman. Así como los antibióticos son para bacterias, los antivirales son para virus, pues para los hongos vamos a utilizar antimicóticos. ¿Queda claro? Los antimicóticos los vamos a encontrar generalmente en cremas. ¿Cuáles son los más conocidos? ¿Alguien sabe? Las cremas antimicóticas más comunes. ¿Qué se les ocurre? Un ejemplo, una crema que sea para hongos. ¿La betametasona sirve? No. ¿La Nixoderm? Ese es un corticoide. El Nixoderm tampoco. Entonces, los medicamentos, por ejemplo, para los hongos más conocidos son el
clotrimazol. Estos son medicamentos para hongos. La nistatina. Esas las conseguimos en cremas, en óvulos. ¿Sí? Sirven para hongos. Eso cuando necesitamos hacerlo, el tratamiento sobre la piel o sobre alguna mucosa, alguna lesión. Pero cuando ya necesitamos darle medicamento por vía oral en tabletas, pues ya cambia la cosa. Ya toca darle fluconazol o itraconazol, que es el que nos sugieren acá en la presentación. Bueno, entonces recuerden que estos clotrimazoles y el isoconazol son para tratamientos de hongos. Otra enfermedad de la mucosa oral, todavía vamos en la boca, es la leucoplasia. Leuco significa blanco y plasia significa formación. Aunque se desconoce su causa, se cree que la provoca el consumo excesivo de tabaco. También dicen que tener dientes irregulares, partidos o filosos que frotan contra la lengua puede generar este tipo de lesiones. Dentaduras postizas rotas o que no calzan correctamente. El consumo de alcohol a largo plazo también le aducen este tipo de enfermedades como la leucoplasia. Son parches blancos que se ven al interior de la boca, generalmente en la lengua. Los síntomas es que se presentan en las encías, al interior de las mejillas, en la parte inferior de la boca, debajo de la lengua, como lo muestra esta imagen, en la cara interna de las mejillas y en el techo de la boca. No suele ser dolorosa y puede pasar en ocasiones desapercibida. Se presenta siempre como parches blancos o grisáceos que no desaparecen haciendo limpieza de la zona. Entonces, una persona se percata de que tiene estas lesiones, creen que es algún problema relacionado con algo diferente, tratan de hacerle aseo, limpieza, utilizar enjuagues bucales, pero pues no va a mejorar. Porque está relacionado con el consumo de tabaco, con el consumo de alcohol a largo plazo y con tener lesiones generadas por dientes que sean irregulares, con características cortantes y lesivas, o el uso de prótesis dentales. Uy, Dios, qué frío. ¿Listo? ¿Vamos bien? Siguiente. Seguimos hablando de la leucoplasia. Entonces, con textura plana e irregular, como zonas engrosadas o endurecidas, lesiones rojas abultadas. Esta lesión que tenemos acá ya no hace parte de una leucoplasia, bueno, es una leucoplasia pero en parches, esta es diferente. Sí, esta requiere un manejo quirúrgico porque esta tiene cambios, ya no se ve una lesión blanquecina, en esta necesitamos utilizar láser, bisturí o quemar esto con alguna terapia de sonda fría. Porque esto se puede convertir en un cáncer o en un tumor, este tipo de lesiones. Cuando esas leucoplasias ya no son blancas como las veíamos en la imagen pasada, sino que se vuelven de textura roja, abultadas, entonces ya tienen cambios que puedan llegar a ser precancerígenos y hay que ponerles más cuidado. En su tratamiento, entonces, debemos controles regulares para inspeccionar la rutina. Entonces, en cada control tenemos que hacer un análisis y unas medidas de todo esto y vigilar
si está creciendo, si está cambiando de color, si se está volviendo más dolorosa, en fin. Si le suprimimos la irritación al dejar de fumar o a tomar alcohol, pues seguramente puede disminuir o volverse reversible este cuadro. Cuando se muestran ya signos tempranos de cáncer, el tratamiento es mejor extraer en parches de la leucoplasia. Se utiliza un bisturí o un láser o una sonda fría congelada y tratamos de destruir esas células cancerosas. La periodontitis. Esta es una enfermedad pues también común. Hay que mencionarla porque hace parte del aparato digestivo. Es más de la especialidad de odontología y es el resultado de la inflamación de las encías y de una acumulación de placa y sarro. Placa endurecida en los dientes y en las encías, donde se forman bolsas que se extienden hacia abajo y dañan el tejido, dañan el hueso que sostiene las piezas. Los síntomas de las periodontitis pues son encías rojas, inflamadas, hinchadas con un color rojo brillante, a veces violáceas o púrpuras, sensibles al tacto y sangran fácilmente. Se retraen con los dientes, haciendo que se vean más largos de lo normal. Se produce en ocasiones pus, halitosis o mal aliento, son dientes flojos, dolor al masticar, cambio en la manera en que se unen los dientes al morder. En fin, es una patología que afecta toda la estructura de los arcos dentales. Es muy compleja, muy dolorosa, muy infecciosa. Y es prácticamente de manejo odontológico. Bien. Continuamos. ¿Sí? Si ven muy rápido me dicen. Si están copiando, pues yo los espero, no hay problema. Pero por favor me dicen para saber. Siguiente. ¿Sí? Siguiente. Entonces, vamos a seguir con el tratamiento de la periodontitis. Lo puede realizar en efecto pues un odontólogo, un dentista, periodoncista o un higienista oral. El objeto es limpiar las bolsas alrededor de los dientes, ¿sí? Y prevenir daños en el hueso que los rodea. Adoptar una rutina diaria de un buen cuidado bucal y dejar de consumir el tabaco. Tratamiento no quirúrgico, es simplemente un raspado, alisado, radicular, antibióticos tópicos y antibióticos orales. Y los tratamientos quirúrgicos es cuando la enfermedad está muy avanzada, requieren cirugías con colgajos, cirugías de reducción de las bolsas, injertos de tejido blando o injertos de tejido óseo, regeneración graduada del tejido, proteínas que estimulen tejidos. En caso de que haya pérdidas dentales, pues utilizar reemplazos con prótesis individuales por cada pieza. Bien. La caries, aquí vamos a pasar esto un poquito rápido, vamos a leerlo, pues eso también es un agente patógeno. Se forma cuando los alimentos son con carbohidratos, o sea que contengan azúcares, quedan entre los dientes y no se eliminan con el cepillado o con el hilo dental que utilizamos a diario. La placa bacteriana produce ácidos que atacan el esmalte y crean pequeños agujeros en los dientes llamados caries.
Esas pérdidas de continuidad del diente y esos agujeros hacen que el diente genere esas entradas, esas depresiones denominadas caries. La causa principal pues son los alimentos azucarados y pegajosos y las bebidas. A mayor consumo de azúcar, mayor será la producción de ácidos que lleva a la formación de las caries. Los síntomas que se presentan en esta patología odontológica o odontogénica es la molestia o dolor, la pérdida o ruptura o rotura del diente, la presencia de mal aliento o también el mal sabor en la boca, sensibilidad dental y cambio de color en el diente. Bien. Vamos a presentar o a percibir un sangrado al cepillarnos. Los dientes se pueden abscedar, o sea, generar abscesos en la encía del diente afectado y aparecen esos agujeros en las superficies de los dientes. El tratamiento pues depende de cada situación en particular. Generalmente los tratamientos con flúor restauran, el esmalte del diente y en ocasiones revierte la caries cuando se encuentra en etapas tempranas. También tenemos empastes o restauraciones que son una opción principal cuando la caries está avanzada. Tenemos las coronas que se utilizan cuando hay caries extensas o dientes debilitados para reemplazar la corona natural. La endodoncia que sirve para reparar y conservar un diente muy dañado o infectado. Las endodoncias lo que hacen es abrir un agujero al interior del diente, avanzar hasta buscar el nervio, extraerlo, ¿sí? Y una vez se libera el diente del nervio y del dolor y ese tipo de cosas, pues simplemente tratamos de conservar esa pieza y buscar la forma de recuperarla, pero sin dolor. Y la extracción del diente como tal, pues se le realiza cuando el diente ya está muy deteriorado o muy dañado y no tiene opción de salvarse, pues la última opción sería hacer una exodoncia o una extracción. Bien. Salimos de la boca y pasamos entonces a la faringe. Bien. En la faringe podemos en una imagen normal evidenciar esto que tenemos aquí, que es una mucosa normal, ¿sí? Y una mucosa con cáncer. Esta es una lesión cancerígena de la faringe. El cáncer de garganta es muy común. Se produce cuando las células de la garganta presentan mutaciones genéticas, o sea, cambios en sus células, que hacen que crezcan sin control y sigan viviendo. Y cuando las células sanas morirían normalmente. Eso quiere decir que hay unas células que empezaron a cambiar o a mutar su estructura y empiezan a crecer de forma desordenada. Esas células no son iguales a las células naturales y normales que tenemos desde el nacimiento, sino que son mutaciones y forman algo que se llama una neoplasia o un cáncer. Esto pues obviamente va a terminar en la formación de un tumor, que es este que estamos viendo acá, y pues no se sabe qué es lo que en realidad provoca esa mutación. Muchas veces tiene que ver con algún estímulo o lo relacionan con el uso del tabaco también, el cigarrillo y otras cosas. Los síntomas cuando aparece una lesión de este tipo, como un tumor en la garganta, pues tienen que ver con cambios en la voz, una presencia de una ronquera, dificultad y dolor al tragar o al pasar alimentos, dolor en el oído del lado afectado. Si es del izquierdo, pues es el mismo oído el que se va a ver afectado. Dolor de la garganta crónico,
una sensación de dificultad al respirar, la presencia de una tos crónica y un adelgazamiento o una pérdida de peso de manera inexplicable. Uno ya conoce su cuerpo, uno sabe cuánto pesa, uno sabe cuánto puede ganar o perder de peso en relación al tiempo. Pero entonces cuando uno empieza a perder peso sin una razón explicable, pues uno empieza o debe sospechar que algo no anda bien. Siempre que perdemos peso de manera inexplicable, hay que estudiarlo. Bueno, hay que buscar cuál es la causa. Después de hacer ese procedimiento y retirar ese cáncer, fíjense cómo queda la zona. Limpia de cáncer, ¿sí? Pero pues se pierde también parte de su estructura natural normal. Este paciente no va a quedar con la misma voz, va a quedar con algunas alteraciones. Bien. Siguiente. El tratamiento depende de muchos factores como la ubicación, el tiempo o el tipo de células involucradas, el estado de salud y etc. Se utiliza mayormente la radioterapia y la quimioterapia, terapias dirigidas con medicamentos y cirugía en la cual hay distintos procedimientos quirúrgicos. Llegar a corregir esta lesión que tenemos acá pues implica utilizar radiaciones, utilizar medicamentos a base de químicos que destruyen estas células que se consideran malignas. Y aparte hay que hacer intervenciones directas y quirúrgicas sobre esa zona con el otorrino laringólogo y el oncólogo o el cirujano de cuello. ¿Preguntas hasta acá? Nada. Bien. Siguiente. También en la faringe vamos a encontrar una enfermedad muchísimo más común y menos grave y que nos ha dado a todos en algún momento, que es una faringitis. La faringitis no es otra cosa que una inflamación de la faringe. Recuerden que el término itis significa inflamación y que siempre que lo encontremos en alguna palabra, pues tenemos que relacionarlo con eso, con un proceso inflamatorio. Faringitis, dermatitis, amigdalitis, conjuntivitis, rinitis, siempre que aparezca el término itis, vamos a hablar de inflamaciones o infecciones. Entonces, fíjense que el color en la faringe es un color muy constante, parejo, es muy regular en toda su superficie, pero en esta parte se está tornando rojo, ¿sí? Más como congestivo, más vascularizado. Esa congestión de esta parte anatómica de la faringe se denomina una faringitis. Las faringitis no son otra cosa que nuestros resfriados comunes, nuestras gripas comunes, mononucleosis o infecciones virales. En ocasiones pueden causar fiebre, dolor de garganta e inflamación de ganglios linfáticos en los casos más graves. Pero lo más común de una faringitis es que se trate de un resfriado común. Hay otras enfermedades virales que también generan faringitis, como el sarampión y la varicela. ¿Sí? Por ser enfermedades muy contagiosas, van a derivar en inflamaciones de la faringe. Siempre que tenemos contacto con un virus, los virus casi siempre producen esas inflamaciones de las mucosas. ¿Cuáles son los síntomas de una faringitis? Pues uno de los principales síntomas siempre va a ser el dolor en la garganta. Eso se le llama odinofagia.
La odinofagia es el dolor en la garganta. La disfagia es la dificultad para pasar. ¿Sí? Odinofagia, disfagia. Son términos que debemos conocer. Odinofagia, dolor al tragar o al hablar. Y disfagia, dificultad. Resequedad en la garganta, en ocasiones fiebre, no siempre, dolores de cabeza. En algunos casos aparecen erupciones cutáneas o exantemas que habíamos visto ayer. Y en algunos casos se complica con unas amígdalas inflamadas, o sea, una amigdalitis asociada. ¿Listo? Bien. Vamos a tener las amigdalitis. Las amigdalitis son un poco más complejas porque, aunque pueden de inicio ser ocasionadas por un virus, se pueden sobreinfectar con una bacteria. Entonces, suele ser una infección viral y en algunos casos son infecciones bacterianas, faringitis por estreptococo. Estas también pueden causar amigdalitis y estas son un poco más agresivas. Entonces, cuando se trata de un virus, pues los virus se tratan con líquidos, con analgésicos, con antihistamínicos y pare de contar. Mientras que las amígdalas inflamadas, las bacterias que generan inflamación en las amígdalas, pues ya tienen otro proceso diferente. Vamos a ver las amígdalas rojas hinchadas, una dificultad para pasar alimentos, vamos a tener sí o no presencia de fiebre. Este pus que se genera en las amígdalas puede generar mal aliento, glándulas inflamadas en el cuello y vamos a ver una capa blanca o amarilla sobre las amígdalas. Esa es la característica principal de que hay una infección por una bacteria. Si nosotros revisamos en un espejo con una linterna y vemos una amígdala que está roja, pero que no tiene placas blancas ni amarillas, pues es una infección por un virus. Pero cuando tiene placas blancas o amarillas, ya es una infección bacteriana y el tratamiento cambia. El tratamiento, en caso de que sea un virus, pues no hay una medicina para tratarlo, solamente controlamos los síntomas. Le damos líquidos, le damos vitamina C, le manejamos el dolor y la fiebre con el acetaminofén que todos conocemos y ya. Y le damos un antihistamínico para que no produzca muchas secreciones. En el caso de las bacterias, sí necesitamos siempre darle antibióticos. Hay que beber mucho líquido, hacer mucho descanso, comer alimentos blandos, pues para poder pasar, no estar en ambientes con humo y en algunos casos puede llegar a necesitarse en cirugías cuando las amígdalas son muy grandes y de manera repetida empiezan a presentar infecciones. ¿Sí? Estas amígdalas que nosotros vemos aquí, vamos a ver si ampliamos un poco las imágenes, son unas amígdalas grandes, ¿sí? Se llaman hipertróficas porque son grandes en tamaño. Entonces, amígdalas hipertróficas, hiperémicas, congestivas, que fíjense solamente el espacio de luz que dejan para pasar aire. Son tan grandes que el aire que entra por la boca se reduce a un orificio muy pequeño para que pueda pasar. Eso produce que en la noche las personas ronquen, sientan que en ocasiones se quedan sin aire o que se asfixian durante el sueño, ¿sí? Les cambia un poco la tonalidad de la voz porque su órgano de la fonación se ve afectado. Entonces estas personas que tienen las amígdalas grandes, pues en la mayoría de los casos presentan ese tipo de problemas tanto para hablar como para respirar y al momento de dormir pues se hipertrofian y se aumentan de tamaño. ¿Vamos claros hasta aquí?
Bien, continuamos. Siguiente. ¿Alguno ha recibido penicilina por unas amígdalas inflamadas? Sí, Alejandra, ¿y quién más? Karen también. No. ¿Y el resto? El resto están desayunando. Sí, señor. ¿No? Bueno, pues resulta que las amígdalas por estreptococo son muy agresivas en cuanto a los síntomas. No nos van a causar nada grave, pero sí generan dolor de cabeza, dolor de huesos, dolor de músculos, fiebre. No nos dejan estar, nos toleramos muchas veces ni siquiera estar acostados, porque son muy agresivas. Y el tratamiento ideal siempre va a ser la penicilina. La penicilina, pues, es uno de los mejores antibióticos que se han inventado, pero también requiere de una prueba de sensibilidad, porque hay personas que resultan siendo alérgicas a la penicilina y no se les puede colocar. Entonces, antes de poner una dosis de penicilina, hay que hacer una prueba de sensibilidad para saber si son o no pacientes susceptibles del uso de este antibiótico. La penicilina solo se debe hacer prueba cuando se trata de mayores de 5 años. En menores de 5 años no necesitan prueba. Y si una persona se ha colocado penicilina en los últimos 6 meses, tampoco necesita prueba. Solamente si ya han pasado 6 meses que no usa el antibiótico, se le debería realizar una nueva prueba que se le hace en el brazo generalmente y miran si reacciona, si se pone rojo, si se inflama. ¿Listo? Es muy dolorosa, de hecho, la penicilina. Bien, vamos a cambiar entonces. Bueno, voy a explicar aquí un poquito porque aquí hablan de algo importante y es que estas placas que vamos o que estamos viendo acá, estas placas de las amígdalas que se ven blancas, son hechas por una bacteria que se llama el estreptococo y es un estreptococo de un grupo que se llama el beta-hemolítico del grupo A. Ese estreptococo beta-hemolítico del grupo A es el causal de enfermedades como la fiebre reumática o las artritis reumáticas en los niños. Si un niño le da amigdalitis y amigdalitis y amigdalitis, pues o la idea es quitarle las amígdalas o darles tratamientos porque esta bacteria se va por la sangre y al irse por la sangre llega y se localiza en ciertas articulaciones, inflamándolas, produciendo una fiebre reumática. Entonces hay personas que sufren de dolores de rodilla y uno dice, no, pues eso pues simplemente puede ser una artritis o eso simplemente puede ser crecimiento y resulta que lo que tienen elevados en la sangre son las antiestreptolicinas, que son las que detectan este estreptococo. ¿Sí? ¿Y eso solo se ve a los niños? No, en los adultos también. Porque es que yo siempre he tenido las amígdalas muy grandes y a mí mi mamá nunca me iba a operar las amígdalas y a mí todavía me siguen saliendo placas de la nada. Pues hay un examen en sangre, hay un examen en la sangre que se llaman, te lo voy a escribir acá, se llaman los astos. Los astos son antiestreptolicinas en sangre, ¿sí? Y esos astos se miden y se cuantifican en números. Cuando son menores de 200, quiere decir que no tienes unos estreptococos de riesgo para generarte dolor. Cuando están por encima de 200, quiere decir o que te van a generar amigdalitis o te van a generar algún problema articular en rodillas o caderas. ¿Sí? Si tú has tenido dolores en la cadera o en las rodillas, puede ser por causa de las amígdalas inflamadas a repetición o con frecuencias cortas. ¿Listo? Eso tienes que revisarlo. Astos o antiestreptolicina se llama el examen. Bien. Siguiente. Vamos a pasar entonces, después de la boca y la faringe, al esófago. Lo más común que nosotros tenemos en el esófago son dos condiciones. Una que tengamos un reflujo gastroesofágico.
¿Han escuchado hablar del reflujo gastroesofágico? Es más común en los niños que en los adultos, de hecho, pero en los adultos también se da cuando tenemos hernias hiatales. Entonces, el reflujo quiere decir que a nivel del cardias, que es la unión entre el esófago y el estómago, hay un esfínter que se llama el esfínter esofágico inferior. La función de ese esfínter es permitir que solamente el alimento pase en esta dirección, pero no que se devuelva. Cuando ese esfínter no hace su tarea bien o está lesionado o tiene una hernia hiatal que hace que no se contraiga bien, pues cuando las personas comen y se acuestan empiezan a tener reflujos y este ácido del estómago se devuelve hacia el esófago. Como son sustancias ácidas que están hechas para degradar alimentos, pues lo que empiezan a hacer es a quemarnos el esófago. Entonces es una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Agentes patógenos. Ocurre cuando el músculo al final del esófago no se cierra adecuadamente, lo que provoca que el contenido del estómago regrese o haga reflujo. Lo acabé de explicar. Los síntomas. Sensación de ardor en el pecho o de la garganta, denominada una acidez. Sabor del líquido del estómago en la parte posterior de la boca. También lo que llamamos nosotros agrieras, ¿cierto? Incluye tos seca, síntomas de asma o problemas para tragar. Entonces hay personas que sufren todo el tiempo de la garganta de manera crónica y pues lo relacionan con que es una gripa, con que es una faringitis de otro tipo. Y cuando las faringitis son crónicas, lo primero que hay que pensar es en un reflujo gastroesofágico, ¿sí? Esa sensación de que tiene uno como una papa atravesada acá y que todo el tiempo está como, ¿cierto? Eso quiere decir que cuando uno duerme, los ácidos del estómago se devuelven y empiezan a quemarnos. Y nosotros pues no lo notamos porque estamos en reposo y estamos descansando y estamos dormidos. Pero al día siguiente vamos a tener esa carraspera y esa sensación ahí, que con el paso del tiempo se va a hacer más marcada y los síntomas van a estar mucho más presentes. Entonces, esa tos seca que tienen algunas personas cuando hablan y eso se les irrita fácil la garganta, muchas veces no es por la polución, ni por la tierra, ni el polvo, ni el humo del ambiente, sino porque tienen una congestión de la faringe relacionada con una quemadura por ácidos que provienen desde el estómago. Esa es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Cuál es el tratamiento? Primero, evitar el alcohol. En todo lado piden evitar el alcohol. Comidas condimentadas, grasosas o ácidas, también hay que evitarlas. Comer en menos porciones, perder peso. No comer antes de acostarse, usar ropa no apretada, sino más bien holgada. Y en algunos casos se necesitan medicinas o de cirugía. Entonces, claro, cuando uno come poquitas porciones, pues el estómago no se llena tanto y se evita el reflujo. Cuando come temprano y le da unas 2 horas para que haga digestión y ahí sí se acuesta, pues esto también mejora. Pero las personas que comen, digamos, 10 de la noche y se acuestan al mismo tiempo, pues seguramente van a empezar a tener agrieras, pirosis, acidez, reflujo y demás síntomas relacionados. ¿Hasta acá vamos bien? Siguiente. En el esófago tenemos otra entidad que también es común y es el cáncer del esófago. Generalmente comienza en las células que recubren su interior y puede presentarse en cualquier parte del esófago. Recuerden que el esófago mide o es un tubo que tiene aproximadamente 20 centímetros de longitud desde la boca hasta el estómago.
Y en cualquier parte de ese trayecto, de esos 20 centímetros, podemos presentar lesiones que se pueden volver cancerígenas o un cáncer. Es más habitual en los hombres que en las mujeres. El cáncer se le puede atribuir al consumo de alcohol o a ciertos hábitos nutricionales y obesidad. Entonces queda claro que en este tubo, en cualquiera de sus partes va a aparecer que es más de hombres que de mujeres y que se le atribuye sobre todo al consumo de alcohol, a malos hábitos nutricionales y a tener una obesidad. Los síntomas, vamos a tener dificultad para tragar, que se le llama disfagia. La disfagia es la dificultad para pasar el alimento. Adelgazamiento sin proponérselo. Quiere decir que vamos a tener una pérdida de peso inexplicable. Entonces, si nosotros no estamos bajando de peso porque queremos bajar, sino que sin proponernos bajar de peso empezamos a perder peso, hay que preocuparnos. Dolor, presión o ardor en el pecho. Ardor de estómago o indigestión que tienden a empeorar, una tos o una ronquera y por lo general pues no va a presentar ningún síntoma. Entonces muchas veces hay lesiones en el esófago que pasan desapercibidas porque no aparece ninguno de estos síntomas anteriores que mencionamos acá, sino que cuando ya aparece alguno es porque el cáncer ya está instaurado o ya está un poco avanzado. Bien. Siguiente. En el tratamiento del cáncer, fíjense en esta imagen. Esta es una imagen sacada de un endoscopio. En esas endoscopias cuando van avanzando la cámara y ellos ven o encuentran una imagen de este tipo, pues le toman su correspondiente fotografía para documentar los hallazgos. Entonces este sería el tubo del esófago que se supone que va normal, pero resulta que se encuentran con un tumor o con una lesión cancerígena. El tratamiento depende de la etapa del cáncer en que se encuentre. Cuando hablamos de cirugía, entonces vamos a hacer un procedimiento que se llama una esófago-gastrectomía o una gastrostomía y una esofagectomía. ¿Qué significa eso? A ver, ¿quién me explica? Cuando tenemos el término o la terminación ectomía, quiere decir que vamos a sacar algo. ¿Listo? Si es una amigdalectomía, quiere decir que le quitan las amígdalas. Si es una esófago-gastrectomía, quiere decir que le quitan el esófago y parte del estómago también. ¿Listo? Una gastrostomía quiere decir que van a dejar una ventana a través del abdomen para que la persona se pueda alimentar. Y una esofagectomía solita es quitar solamente el esófago. ¿Queda claro? O les pregunto. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién quiere contestar? Todos los que tienen la cámara apagada, bueno, listo. Entonces, ¿por quién empezamos? ¿Qué significa entonces el término ectomía? ¿Sacar? Cuando van a sacar algo, ¿no, profe? Cuando vamos a sacar algo, muy bien. Algo. Pues vamos a poner ejemplos. Sacamos el estómago. Gastrectomía.
¿Listo? Sacamos el esófago. Esofagectomía. ¿Sí? Sacamos la vesícula. Colecistectomía. Sacamos el útero. Histerectomía. Sacamos las amígdalas. Amigdalectomía. Más o menos queda claro el concepto. Retirar un órgano o una estructura, entonces le colocamos ese sufijo ectomía. Gastrectomía, esofagectomía, colecistectomía, histerectomía, amigdalectomía y así sucesivamente. Bien. Cuando hablamos de ostomía, cambia la cosa. ¿Qué es una ostomía? ¿Qué me dice? Ostomía es igual a una ventana. Entonces, vamos a borrar estos de acá y ponemos ejemplos de ostomías. La colostomía. ¿Han escuchado hablar de colostomías? La gastrostomía. La toracostomía. Entonces, una colostomía es simplemente que a través de la pared del abdomen abren, buscan el colon, le abren una ventana al colon y le colocan una bolsa para que las personas tengan su deposición en una bolsa. En la gastrostomía pueden abrir una ventana en el estómago, le colocan una sonda y por ahí lo nutren. Entonces son personas que han tenido algún procedimiento en el esófago, que necesitamos que eso esté quieto, que no lo vamos a utilizar. Entonces las alimentamos a través de una sonda directamente hacia el estómago. Y así sucesivamente. En la toracostomía es una ventana que se hace en el pulmón. ¿Listo? Bien. ¿Cuáles son entonces los procedimientos? Se hacen, necesitamos para tratar un cáncer de esto, necesitamos quimioterapia, radioterapia, gastrostomía endoscópica percutánea, quiere decir que necesitamos abrir una ventana en el estómago, ¿sí? A través de la piel y también por vía endoscópica para poder colocar una sonda en el sitio del estómago que haga que el esófago no funcione más, sino que como que lo inhabilitemos por un tiempo mientras el tratamiento. Y medicina paliativa dependiendo, porque generalmente estos cánceres son muy agresivos, casi no tienen cura y tienen un muy mal pronóstico. Siguiente. Bien. Vamos a pasar entonces al estómago. En el estómago, pues, las enfermedades más comunes están relacionadas con la indigestión o las enfermedades acidopépticas. ¿Sí? Las enfermedades acidopépticas son las gastritis y las úlceras gástricas. En el caso de la indigestión es muy común, puede afectar a cualquier persona en cualquier etapa de su vida o a cualquier edad. Las causas son excesos en el consumo de alcohol, presencias de otros problemas del aparato digestivo como úlceras, el uso de medicamentos, la depresión, la ansiedad, el estrés, van a derivar en enfermedades gástricas relacionadas con la indigestión. Los síntomas, ardor en la parte superior del abdomen o dolor en la boca del estómago, ¿cierto? Sensación de plenitud y de hinchazón. Plenitud quiere decir que es una sensación como si estuviéramos llenos todo el tiempo. Presencia de náuseas, vómitos y eructos.
gustos ácidos en la boca, vamos a percibir como esa pirosis o esas agrieras en la boca todo el tiempo, y un dolor o malestar en el pecho. Entonces, muchos dolores del pecho que están en la línea media del pecho son relacionados con enfermedades directas de nuestro sistema digestivo y no con nuestro sistema pulmonar y cardíaco. ¿Listo? Eso tiene que quedar claro. Siempre que tengamos esos ardores en la boca del estómago, esa sensación de llenura o de plenitud, pues tiene que ver con cambios en los ácidos, en el metabolismo, en el movimiento de la comida al interior del estómago, en el manejo del estrés y todas estas variables que son las que generan este problema. ¿Qué tratamientos vamos a tener entonces? Vamos a tener, pues, como parte inicial de los tratamientos, evitar los factores que desencadenan una enfermedad. ¿Cuáles son los factores que desencadenan esta enfermedad? El cigarrillo, las comidas picantes, el alcohol, no comer tarde en la noche, ¿sí? Entonces tenemos que parar de fumar y tomar algún medicamento antiácido. No comer a deshoras, no tomar licor. No comer y acostarnos inmediatamente. Esos por lo general son las recomendaciones más comunes y frecuentes. Siguiente. Cuando hablamos de gastroparesia, hablamos de un problema relacionado con los músculos que están en las paredes del estómago. Los músculos que acompañan las paredes de nuestro estómago se empiezan a ver lesionados, ¿sí? Entonces, cuando existe un deterioro de los músculos que forman las paredes del estómago o de los nervios que regulan el funcionamiento del estómago. Puede ser un efecto secundario también de otras enfermedades, como por ejemplo la diabetes mellitus, enfermedades sistémicas como la esclerodermia, durante el tratamiento a largo plazo o con el uso de alguna medicina. Los síntomas más comunes duran entre 6 meses o más. Se presenta la sensación de estar exageradamente lleno después de comer. Hay una inflamación del abdomen o de la barriga y hay una sensación de saciedad, como si todo el tiempo estuviéramos con plenitud en el estómago o estuviéramos llenos. ¿Sí? Bien. Esta es la gastroparesia. Siguiente. Bueno, el tratamiento, vamos a decir que es aconsejable seguir una dieta fraccionada con poca grasa y fibra. Una dieta fraccionada quiere decir que son porciones pequeñas en tiempos cortos. O sea, no como siempre que utilizamos el desayuno, el almuerzo y la cena, sino que vamos a estar comiendo cada 2 horas dieta de pequeñas cantidades de comida, pero que sean, que no tengan mucha grasa, ¿sí? Y mucha fibra. Hay una serie de medicamentos para mejorar los movimientos del estómago. Hay algunos tipos de marcapasos gástricos, inyecciones de toxinas botulínicas, implantación de catéteres al intestino delgado y otro
Todo tratamiento sería la gastrectomía, retirar el estómago, cuando ya está generando mucho problema. Bueno. Las gastritis y las úlceras. Estas son muy frecuentes o son muy comunes. Yo les había dicho, bueno, vamos a definir acá una gastritis. ¿Quién me dice o quién me ayuda a definir una gastritis? ¿Quién dijo yo? La gastritis es el dolor en la boca del estómago. ¿Es qué? ¿Dolor en la boca del estómago? Es uno de los síntomas, pero la definición de una gastritis es... Julián no has ingresado aún. Es una inflamación en las paredes del estómago. Entonces, aquí al interior de las paredes del estómago, nosotros podemos hacer una inflamación. A esa inflamación se le llama una gastritis, ¿sí? Porque se nos inflama la mucosa gástrica. Yo les había dicho cuando hablamos en anatomía que el estómago tenía un cuerpo, ¿sí? Un fondo y un antro, ¿sí? Aquí es el fondo del estómago, aquí es el cuerpo del estómago y acá es el antro del estómago. Que las gastritis se clasificaban de acuerdo a eso, a si eran fúndicas, si eran corporales o si eran antrales. Es simplemente una lesión que es una lesión roja en la pared del estómago, es un eritema. Entonces las gastritis, recuerden que ayer dijimos que el término eritematoso significaba enrojecido, ¿recuerdan? Entonces, tener enrojecida la pared del estómago es decir que es una lesión eritematosa, que puede ser localizada en alguna de esas tres partes. Cuando ya se aumenta y se sigue lesionando la pared, pues ya va a formar una úlcera. Esos son las úlceras, huecos que se hacen en la pared después de la gastritis o después de esa inflamación, terminan haciendo una depresión y una lesión y abriendo una herida que se conocen como úlceras. Las úlceras pueden ser gástricas, como también pueden ser duodenales. Pues gástricas si se limitan al estómago y duodenales cuando ya pasan el límite entre el estómago y el duodeno, que se llama el píloro, y las encontramos en el duodeno, pues van a ser duodenales. ¿Listo? La producción en exceso de algunos ácidos en el estómago, pues van a ayudar a que esas paredes se inflamen. La producción en exceso del ácido clorhídrico, sobre todo. ¿Cuáles son los síntomas de las gastritis? Malestar en la zona central y superior del abdomen, o sea, una molestia en la boca del estómago. Náuseas, en ocasiones vómitos. Una acidez del estómago persistente. Las personas que lo parecen tener el riesgo de que ésta se complique, como sufrir hemorragias digestivas y estenosis. Una gastritis puede complicarse y terminar en una úlcera, y una úlcera puede convertirse en algunas ocasiones en un cáncer gástrico también. ¿Listo? Bueno. Esta es una de las enfermedades más comunes de nuestro sistema digestivo. En algún momento de la vida la podemos padecer, cualquiera de nosotros.
bien sea porque comemos algo que nos cayó mal, porque nos excedemos en algún alimento, porque manejamos estrés. Hay una cantidad de condiciones que van a hacer que esto pues se suceda. ¿Listo? Siguiente. Tratamiento. Es recomendable pues no abusar de ciertas sustancias como el alcohol, el café, no fumar, algunos alimentos que sabe uno que le caen mal. En esos casos especiales los pacientes no deben tomar antiinflamatorios, por ejemplo, el ibuprofeno, el diclofenaco, el naproxeno son medicamentos que lesionan el estómago. Por eso no se recomienda de manera frecuente el uso o el uso continuo de estos antiinflamatorios, porque van a terminar en una inflamación de la mucosa gástrica. Los casos relacionados con la bacteria Helicobacter pylori se pueden utilizar tratamientos que es la combinación de 3 medicamentos durante 7 días. Hay una bacteria que es causal de todas estas gastritis y que se llama el Helicobacter pylori. No todas las personas la tienen, pero el Helicobacter pylori se ha demostrado que es una bacteria que a largo plazo puede generar cáncer gástrico. Como es una bacteria, pues se puede pasar entre varias personas de una misma comunidad. Entonces, en una familia, si una persona tiene Helicobacter pylori positivo, es probable que su pareja, sus hijos, sus padres puedan también tener un Helicobacter pylori. Y pues pasa lo mismo que con el virus. A unas personas puede que no les haga mucho efecto, pero en otros sí se puede representar de manera más grave. ¿De acuerdo? Aquí hablan de combinación de 3 medicamentos. La combinación de 3 medicamentos es importante para el tratamiento de este tipo de enfermedades. Hay un medicamento que se llama el MAO y un tratamiento que se llama el MAC. Uno puede utilizar cualquiera de los 3. MAO significa, vamos a colocarlo acá, MAO significa metronidazol, omeprazol. Ese es el MAO. Y el MAC es metronidazol, amoxicilina y clarithromycin. Estos son los 3 tratamientos los 2 tratamientos triconjugados que podemos usar para el tratamiento de una úlcera por Helicobacter pylori. Aquí hablan de 7 días de tratamiento, pero en realidad los gastroenterólogos recomiendan que se haga el tratamiento hasta 2 semanas, 14 días de tratamiento, una tableta de cada uno de estos cada 12 horas, independiente si es MAO o si es MAC. Cada 12 horas metronidazol, cada 12 horas amoxicilina, cada 12 horas omeprazol. Y en el MAC lo mismo, cada 12 horas y cada 12 horas. Bien, vamos a borrar ya esto acá. Siguiente. Cuando avanzamos un poco más, ya estamos en el intestino delgado, hablamos de una enfermedad muy común que se llama la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn está dada por unos agentes patógenos, no se conoce la causa,
pero puede deberse a una relación o una reacción anormal del sistema inmunológico, lo que la convertiría en una enfermedad autoinmune. También parece tener una tendencia familiar, comienza alrededor de los 13 o 30 años de edad. Síntomas. Los síntomas pues van desde el dolor del abdomen, presencia ocasional de diarrea, un sangrado rectal, pérdida de peso o fiebre. Puede causar complicaciones como obstrucción intestinal, úlceras en el intestino y problemas para absorber suficientes nutrientes. Recuerden que una de las funciones del intestino delgado es la absorción de nutrientes. Puede desarrollarse, ya me duele la garganta de tanto hablar, ¿sí? Voy a ponerlo a leer. Pueden desarrollar dolor en las articulaciones y problemas en la piel. Los niños pueden tener problemas de crecimiento. Entonces, fíjense que en estas endoscopias encontramos esos parches blancos en las paredes del intestino y esos parches blancos ya empiezan a darnos signos de enfermedad. Esta sería una imagen de un intestino o de un colon normal. Aquí ya tendríamos unas úlceras o una colitis ulcerativa y esta sería la enfermedad de Crohn. Bien. No existe una cura para la enfermedad de Crohn. El tratamiento consiste en ayudar a controlar los síntomas. Incluye medicamentos, suplementos nutricionales y también cirugía. ¿Listo? Siguiente. La enfermedad celíaca es una enfermedad que es genética, es una afección del sistema también inmunitario en la que el gluten daña al intestino delgado. Síntomas. Los síntomas pueden ocurrir en el sistema digestivo o en otras partes del cuerpo. La persona puede tener diarrea, puede tener dolor abdominal, puede sentirse irritable o deprimida. Y algunas personas pues simplemente no presentan ningún síntoma. El tratamiento, el análisis de sangre pues ayuda a diagnosticar la enfermedad o se puede examinar una muestra de tejido del intestino delgado. El tratamiento se limita a una dieta sin gluten, que es como una proteína presente en el trigo, la cebada, y que hace parte de esos granos, de esa forma de presentación del medicamento. Bien. En el caso del intestino grueso, pues la enfermedad más común se llama el colon irritable, pero pues de esa vamos a hablar ahorita. Ahorita vamos a hablar del cáncer del colon. Se presenta en la mayor parte de los casos en personas entre 65 y 75 años. El cáncer de colon casi siempre da en edades avanzadas. Parece estar asociado a dietas ricas en grasas y pobres en fibras. Cuando las personas consumen mucha grasa y poca fibra, puede tener una relación directa con la generación de un cáncer de colon. Pero pues esto sigue sujeto a investigaciones clínicas y demás. Existe la posibilidad de que se transmita hereditariamente. Entonces, si uno de sus familiares o en la familia hay historia de cáncer de colon, pues hay que tener en cuenta que hay que estarse haciendo chequeos médicos por la posibilidad de que se pueda transmitir de manera hereditaria. En cuanto al historial médico, pues tener mayor predisposición a padecer esta enfermedad, pues las personas que tienen o han tenido pólipos de colon o de recto, que han tenido colitis ulcerosas, el cáncer de mama, útero y ovarios por la cercanía, también pueden generar siembras o diseminaciones.
Los estilos de vida, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol, pues pueden producirla. Entonces no sé si se han dado cuenta que la gran mayoría de enfermedades relacionadas con el aparato digestivo están muy ligadas al consumo de alcohol, al consumo de tabaco, a la obesidad y al no hacer ejercicio. Siguiente. Los síntomas, la diarrea o el estreñimiento, la sensación de que el intestino no se vacía por completo, sangre en las deposiciones, ya sea una sangre roja y brillante o rutilante o sangre oscura. Las heces se hacen más delgadas de lo normal, dolores o calambres frecuentes por gases o sensación de llenura o hinchazón, pérdida de peso sin razón, fatiga, náuseas y vómitos. El tratamiento para el cáncer colorectal incluye cirugía, quimioterapia, radiación o una combinación de las dos. Generalmente la cirugía puede curarlo cuando se detecta a tiempo. Bien. En el intestino grueso también vamos a tener los pólipos del colon, que son estas lesiones que podríamos evidenciar en una colonoscopia. Las mutaciones en ciertos genes pueden causar el crecimiento no regulado de células, provocando la formación de pólipos que pueden aparecer en cualquier parte del intestino grueso. Existen dos categorías, los neoplásicos y los no neoplásicos. Los neoplásicos pues, son los que van a terminar siendo un cáncer y los no neoplásicos simplemente van a terminar siendo un proceso inflamatorio. Dentro de los síntomas de los pólipos del colon tenemos el sangrado rectal, los cambios en el color de las deposiciones, cambios en el hábito intestinal que puede determinarse bien sea por estreñimiento o por presencia de diarrea, dolor, anemia por deficiencia de hierro que provoca cansancio y dificultad para respirar. En el tratamiento tenemos la extracción con forceps o con una asa de alambre. Una polipectomía se hace a través de una colonoscopia. Es una cirugía mínimamente invasiva para extraer del colon o del recto, que sería pues lo más grande, quitar parte del colon o del recto. Y la enfermedad de moda y más común del colon, que es el síndrome del intestino irritable o el síndrome de colon irritable. En esta enfermedad, desde el punto de vista general, los más aceptable demostrado es que existen alteraciones en la motilidad o en la sensibilidad digestiva, que están influenciadas por factores psicológicos. Eso quiere decir que este síndrome de colon irritable o de intestino irritable está muy ligado a factores psicológicos. Ansiedad, depresión, estrés, fobias, todo ese tipo de cosas hacen que se altere nuestra motilidad gástrica. Los síntomas, pues el dolor abdominal, los dolores gastrointestinales, cambio de hábitos en las deposiciones, presencia ocasional de diarrea, o en su efecto lo contrario que sería el estreñimiento o la constipación, presencia de gases intestinales, necesidad urgente de deposiciones o de vomitar, calambres o molestias, y también son comunes ansiedad, depresión y pérdida en el apetito. Esta, como les digo, se considera en nuestros tiempos la enfermedad de moda, la más frecuente dentro de las consultas médicas, es el síndrome de colon irritable, y eso quiere decir que en estos tiempos las personas están muy influenciadas por los factores psicológicos y a partir de allí pues empiezan a presentar todos estos síntomas derivados. Como les decía en algún momento, la gran mayoría de personas están padeciendo el intestino irritable. El problema es que
no todas las personas se enferman con los mismos alimentos. Entonces a unas personas les hacen daño unas cosas y a otras personas les afectan otras. Siguiente. Evitar temporalmente alimentos o bebidas que desencadenen o empeoren sus síntomas. Tóxicos como el tabaco, el alcohol y el café. Realización de ejercicio físico para evitar el sedentarismo. Si predomina el estreñimiento, es preciso el aumento de fibra. Entonces, siempre con o sin estreñimiento, la fibra va a ser importante. Frutas, verduras, cereales, etc. Y hay que recurrir a la toma de medicamentos para controlar el síntoma durante un periodo limitado. Uso de laxantes o antidiarreicos, antidepresivos y ansiolíticos, dependiendo de la causa que podamos determinar, pues así mismo va a ser el tratamiento. Bien. En el intestino grueso también tenemos la colitis ulcerosa. Es simplemente el mal funcionamiento del sistema inmunitario. Esa es una de sus causas cuando se trata de combatir algún virus o alguna bacteria invasora. Provocan un ataque a las células del tubo digestivo y los factores hereditarios también influyen. Dentro de los síntomas tenemos diarrea que tiene sangre o pus o dolor y cólicos abdominales, dolor en el recto y sangrado, adelgazamiento, fatiga, fiebre en los niños, problemas de crecimiento. El tratamiento, actualmente no hay un medicamento para curar por completo esta enfermedad, pero sí pueden controlar los síntomas. Entonces, los salicilatos se encargan de reducir la inflamación intestinal. Se usa por vía oral, en cápsulas o en vía rectal. Los antibióticos se usan en casos en que existan complicaciones como fístulas o abscesos, y los inmunodepresores intentan regular el sistema inmune para controlar la forma duradera de la actividad de la colitis ulcerosa. Los divertículos o la diverticulitis también es una enfermedad común del intestino o del colon. Se produce cuando un divertículo se desgarra, lo que genera una inflamación o una infección. Dentro de los síntomas está el dolor en la parte inferior izquierda del abdomen. Puede ser constante y persistente durante varios días. Puede generar náuseas y vómitos, fiebre, sensibilidad abdominal, estreñimiento y diarrea. El tratamiento, el médico puede recetar antibióticos, recomendar una dieta solamente de líquidos, y la cirugía, en ella los cirujanos limpian el abdomen después de las infecciones y quitan esos bolsillos sangrantes y las fístulas que quedan formadas por esos divertículos. Bien. Resecar el colon consiste en quitar parte del colon que tenga esos divertículos y así evitar otras infecciones. En la cirugía de emergencia, pues consiste en una cirugía para limpiar la infección, quitar parte del colon, y otra cirugía para unir las partes sanas. Entre estas dos cirugías se necesita una colostomía, que ya lo mencionamos y les dije que era una bolsa directa sobre el colon, que es una abertura o una ventana sobre el abdomen. Esto, lo de las glándulas salivales también son muy comunes. Son glándulas que se inflaman, se llama la cialoadenitis. Es una inflamación de las tres glándulas que producen saliva. ¿Cuáles son las glándulas que producen saliva? ¿Recuerdan? ¿Quién me las dice? ¿Quién digo yo? Las tres glándulas que producen saliva: las parótidas, las sublinguales, las submaxilares. Esos son los tres grupos de glándulas salivales. Cuando se ven afectadas cualquiera de estas tres, parótidas, sublinguales o submaxilares,
es cuando se producen las cialoadenitis. ¿Listo? Producen esto, inflamaciones, ¿sí? Inflamaciones de esas glándulas se van a ver debajo de la lengua o en la parte submaxilar, va a haber un dolor en la cara o en la boca. Y el tratamiento es eliminar el cialolito, tomar mucha agua, comer caramelo de limón sin azúcar para incrementar la saliva, masajear la glándula, fíjense, esta es una submaxilar, masajear la glándula con calor, en algunos casos puede eliminar ese cialolito. Y ya para terminar, vamos a hablar de algunas infecciones relacionadas con el hígado y el páncreas. El hígado presenta hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C. En el caso de la hepatitis A, pues es un virus, el virus de la hepatitis A. Es una enfermedad que se disemina a través del contacto con un infectado, lo mismo que el virus respiratorio, con secreciones de un paciente infectado, pues nos va a dar hepatitis A. Es posible contagiarse con el virus de la hepatitis A por comer alimentos preparados por una persona con esta enfermedad que no tenga una adecuada higiene. Entonces, si alguien en la familia tiene hepatitis A, toca aislarlo, ¿sí? Los síntomas es una sensación de tener gripa común y corriente, pero la piel y los ojos se tornan de un color amarillo. Tratamiento. Hay una vacuna contra la hepatitis A que la puede prevenir, pero pues si no la tenemos y nos dio la enfermedad, nos toca controlarla. Entonces los analgésicos, tomar ciertas cosas que hagan que el hígado tenga un reposo, como por ejemplo los raspados de panela con cuajada, eso le llaman el melado. Y tener una buena higiene, hay que apartarle la loza, conseguirle loza esmaltada, dejarle un plato esmaltado, un vaso esmaltado y todo aparte. El baño debe ser exclusivo para estas personas. La ventaja es que la hepatitis A solamente da una vez en la vida, después ya no vuelve a dar porque genera inmunidad. ¿Listo? Y la ventaja también es que ya existe la vacuna y que todos deberíamos vacunarnos, si no nos ha dado. En el caso de la hepatitis B, la cosa es un poquito más complicada. ¿Por qué? Porque se contagia por contacto ya con sangre, con semen o con otro fluido de una persona infectada. Una mujer infectada puede contagiarle hepatitis B a su bebé a través de la sangre en el momento del parto. Síntomas, sensación de tener gripa, se puede tener ictericia, que es el color amarillo también, orinar de color oscuro como un color colombiana, deposiciones blancas o pálidas, y algunos simplemente no presentan síntomas. Existe una vacuna contra la hepatitis B que requiere 3 dosis y esa es obligatoria para los trabajadores de la salud. Entonces nosotros que vamos a trabajar en salud, deberíamos, si no lo tenemos, empezar a hacer ese esquema. ¿Ustedes ya tienen la vacuna contra la hepatitis? ¿Tienen la vacuna? Chicos. No, profe. ¿No? ¿Ninguno? ¿Alejandra sí? ¿Sí que? Te dice sí, señor. ¿Sí que? Sí, señor. ¿Y qué estoy preguntando? A ver. Y si tenemos la vacuna de hepatitis B. Tienes las 3 dosis, claro, porque tú eres una materna muy juiciosa y en el embarazo también la colocan, ¿cierto? Bien. Pero los demás que no la tienen, tienen que ponerse una primera dosis, al mes una segunda dosis y a los 6 meses una tercera dosis. Ese es el esquema y por favor empecemos a averiguar los que no la tienen, porque en el momento de que vayamos a hacer también prácticas nos la van a pedir. Entonces, apunten ahí, urgente, en el cuaderno. Iniciar esquema de hepatitis B. ¿Ya? ¿Apuntaron todos? Bien. Entonces el riesgo de la hepatitis B es más de trabajadores sexuales y de trabajadores de la salud porque manipulamos sangre. Siguiente.
La hepatitis C es causada por el virus de la hepatitis C, puede variar desde una enfermedad leve a una de por vida, perdón. Es una afección de corta duración. A veces el cuerpo puede combatir la infección y desaparecer, pero mayormente es una infección crónica. La infección crónica es de larga duración, si no se trata puede causar problemas como un daño importante en el hígado e incluso la muerte. Dentro de los síntomas está la orina de color amarillo oscuro, fatiga, fiebre, dolor abdominal y el color amarillo de la piel o la ictericia. Pérdida del apetito, náuseas y vómitos, heces grises y de color de arcilla, dolor en las articulaciones. Y el tratamiento, medicamentos antivirales. Si es aguda, el profesional de la salud puede esperar a ver si la infección se vuelve crónica antes de un tratamiento. Si causa cirrosis, debe consultar a un médico especializado cuyos tratamientos son medicamentos, cirugías, entre otros. Y por último, bueno, el cáncer de hígado no es muy común, pero pues se puede originar directamente en el hígado, pero también puede ser metastásico, que venga de otro sitio que haya tenido un cáncer primario y que se haya diseminado y localizado en el hígado. Genera dolor al lado derecho del abdomen, una ictericia de la piel o color amarillento. Y el tratamiento pues es cirugía, radioterapia, quimioterapia y en los casos más graves un trasplante de hígado. Y la pancreatitis. El páncreas, por último, cuando las enzimas digestivas se activan cuando todavía se encuentran en el páncreas, irrita las células del páncreas y causan una inflamación. Recuerden que el término itis significa inflamación del páncreas. Los cálculos de la vesícula pueden obstruir el Wilson, que es la vía de salida del páncreas, el conducto biliar, y esa obstrucción va a generar un aumento de la presión, una pancreatitis por cálculos biliares. Y en algunos casos, algunos medicamentos, grasas en la sangre, aumento del calcio, pueden generar también pancreatitis por medicamentos. Dolor en la zona abdominal superior, dolor abdominal que se extiende a la espalda, dolor abdominal que empeora después de comer, fiebre, taquicardia, náuseas, vómito. Sobre todo el vómito es un signo clínico característico de las pancreatitis. El tratamiento controla al paciente que se realiza de manera habitual, analgésicos para el dolor, mantener siempre hidratado y bien nutrido al paciente. Y hay unos tratamientos específicos para manejar las náuseas y el vómito. Bloquear las secreciones gástricas de ácido con fármacos. En casos graves, pues toca hacer cirugía. Cuando se da un cáncer ya de páncreas, las cosas, digamos que son un poco más complicadas. En la mayoría de los casos no es claro cuál es la causa del cáncer, pero los médicos han identificado factores como fumar, sedentarismo, obesidad, lo mismo de todos, el consumo de alcohol. Los síntomas con frecuencia no se presentan hasta que la enfermedad ya está avanzada. Cuando a una persona le detectan un cáncer de páncreas, casi siempre ya es un cáncer que está muy avanzado. Y tiene un muy mal pronóstico. Tratamiento, la cirugía se utiliza para resecar los tumores que estén ubicados en la cabeza del páncreas y para extirpar aquello que estén situados en el cuerpo o cola del páncreas. La quimioterapia, si lo utilizan tumores de páncreas con metástasis, o sea que ya se han localizado en otros órganos y que están más avanzados. Son tratamientos un poco más complejos y de mal pronóstico. Vamos a dejar hasta aquí. Vamos a detener la grabación.